Amigos caminantes, hoy en este episodio 12 completamos la primera etapa, el preámbulo del camino por Emaús. En la caminata anterior permanecimos junto a una frase dura. Las mujeres contaron lo recibido, pero los apóstoles pensaron que era un desvarío y no le creyeron. Así que no suavizamos esa herida, pero tampoco la convertimos en resentimiento. Simplemente dejamos que pesara delante de Jesús. Ahora Lucas hoy nos abre una rendija. No toda la comunidad cree. No aparece una comprensión inmediata. No estalla una celebración, pero algo se mueve. La roca Pedro se levanta. Las palabras de las mujeres, aunque fueron rechazadas, no quedaron del todo estéril. Entró en la comunidad y tocó algo muy profundo. Y eso comenzó a producir movimiento. Hoy caminaremos con ese Amanece primer sobre el movimiento. camino y el horizonte vuelve a llamar. Traigo preguntas en el alma y el deseo de encontrarte más. Cada paso abre silencio, cada paso invita a escuchar. No sé todo lo que me espera, pero hoy decido caminar. Al igual que las mujeres, con sus perfumes dieron un paso para ir al sepulcro, hoy Pedro entra aquí no como un hombre resuelto, pero sí como alguien que da un primer paso. Pedro viene de una historia rota. Había prometido fidelidad y después negó a Jesús. Había visto caer al maestro cuando había prometido acompañarlo. Había quedado dentro de una comunidad herida, avergonzada y asustada. No solo eso, traicionado también por Judas. Por eso su gesto de comenzar a dar un paso importa tanto. No porque ya Pedro ahora sí entienda todo, no porque ahora pueda explicar la resurrección, no porque su fe esté ahora completa. Importa porque se levanta. En medio de la incredulidad general, algo en él no logra quedarse sentado. El testimonio de las mujeres, que parecía descartado, empieza a convertirse en una pregunta. Y una pregunta verdadera puede ser suficiente para poner el cuerpo en camino, así como lo ha hecho con todos ustedes que están hoy caminando juntos con nosotros. También nosotros conocemos ese umbral. No creemos plenamente, pero tampoco podemos seguir igual. No tenemos toda la claridad, pero algo nos inquieta. No estamos listos para afirmar, pero no podemos simplemente quedarnos y descartar. Hay momentos en que la gracia no nos pide resolver toda la teología de nuestra vida. Nos pide algo más humilde, levantarnos, acercarnos y mirar como están haciendo ustedes hoy, que estamos caminando por la naturaleza, mirando la creación de Dios y la belleza que hay frente a nosotros. Así que quizás ese es el comienzo de muchas conversiones, no con una certeza perfecta, no con una emoción espectacular, no con una flamante voz fulgurante del cielo, solo un movimiento honesto, dejar la silla donde estábamos defendiendo nuestro pasado
y dar un paso hacia el lugar donde otros dicen que Dios ha hecho algo nuevo en el camino. Antes de entrar dentro de Pedro, dejemos que la canción una vez más nos reúna, porque estamos cerrando esta primera etapa de preámbulo. En este preámbulo, las mujeres fueron al sepulcro, encontraron la piedra removida. No encontraron el cuerpo, pero sí escucharon la palabra. Recordaron, volvieron, hablaron y no fueron creídas. Pero ahora alguien se levantó. Así que no corramos ahora por ansiedad, no corramos para demostrar nada. Caminemos con la música hasta ese lugar donde la fe todavía no entiende todo, pero ya empezó a moverse. Caminas junto a mí, paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha, tú caminas conmigo. Yo elijo continuar. Escuchemos ahora el versículo de nuestro amigo Lucas. Dice así: Pedro, sin embargo, se levantó y corrió al sepulcro. Se inclinó, vio solo los lienzos y volvió admirado de lo sucedido. Bueno, Pedro, sin embargo, se levantó, corrió al sepulcro, se inclinó, vio los lienzos y volvió admirado. Bueno, Lucas no nos entrega todavía una confesión completa de fe. Nos entrega una interesantísima secuencia de movimientos. Primero, el cuerpo de Pedro responde antes que su comprensión esté terminada. Y eso ya es gracia, porque se puso a caminar. La frase comienza con una pequeña resistencia a la resistencia anterior. Pedro, sin embargo. Y ese sin embargo es precioso. La comunidad no creyó. Sin embargo, Pedro se levantó. Las palabras parecían un desvarío. Sin embargo, algo en él no pudo ignorarlas. El dolor de la cruz sigue allí. Sin embargo, sus pies comenzaron a moverse. Y es que el Evangelio no necesita negar la incredulidad, lo increíble para mostrar la gracia. La gracia aparece dentro de la escena herida, no fuera de ella. Y a veces Dios cambia, no todo de un golpe. A veces introduce un sin embargo dentro de nuestra parálisis. Contemplemos entonces a Pedro con cuidado. Tampoco lo convirtamos en un héroe rápidamente. Todavía no estamos frente al Pedro que va a predicar con valentía en los Hechos de los Apóstoles. Todavía no estamos enfrente del pastor capaz de confirmar a sus hermanos, ni el que tiene las llaves del cielo. Estamos frente a un hombre que todavía está quebrado, pero que escucha algo imposible y decide ir a mirar. Y eso lo hace muy cercano, porque muchas veces nuestra fe comienza así, pequeña, temblorosa, incompleta. No sabemos si Pedro corre por fe, por inquietud, por culpa, por amor, por chequear que nadie se robó el cuerpo.
por necesidad de comprobar o una mezcla de todo eso. Lucas no lo explica. Nos basta solo con verlo correr. Hay palabras que no aceptamos de inmediato, pero que tampoco podemos borrar de nuestro corazón. Se quedan dentro de nosotros. Nos acompañan mientras caminamos, mientras trabajamos, cuando estamos en el baño, mientras intentamos volver a la rutina. Por fuera quisimos decir no lo sé, no entiendo, no estoy seguro. Pero por dentro algo insiste, ve y mira. A veces ese impulso es muy discreto. Una llamada que conviene hacer, una conversa que no podemos seguir postergando, una capillita que vuelve a llamarnos, un proyecto que pide dar un paso, un libro que pide abrirlo, una reconciliación que ya no se puede pensar solamente desde lejos y enviamos un mensajito. Así que la gracia no siempre empieza explicándolo todo. A veces empieza simplemente levantándonos. Así que mientras caminamos por la naturaleza en esta caminata número 12, hagámonos una pregunta. ¿Dónde me he quedado sentado esperando una certeza que quizás solo llegará cuando me levante y comience a caminar? Una vez más, en estas caminatas no requerimos responder todo rápido. Simplemente miremos con honestidad. Y a veces decimos que requerimos claridad cuando en realidad lo que tenemos es miedo de movernos. A veces pedimos una señal muy grande cuando hay una palabra suficiente para dar un primer paso y abrir el libro. A veces confundimos prudencia con inmovilidad. Y es que la fe no nos pide correr hacia cualquier cosa, pero sí nos pregunta si estamos usando la falta de comprensión como una excusa para no acercarnos a algo, a una oportunidad que está allí. Algo dentro de mí decía que era tiempo de partir. No bastaba con escuchar, había que salir. Las preguntas seguían vivas, pero ya no daban temor. Había un camino abierto, llamando al corazón. Levántate, corre y mira, no te quedes donde estás. La pregunta abre camino, cada paso pide más. No lo sabes todavía, pero puedes comenzar. Cuando el cuerpo va en busca, la fe aprende a caminar. Entonces el evangelista Lucas dice, se levantó. Antes de correr, Pedro tuvo que levantarse. Y ese primer verbo no es menor. Implica un cambio de postura. Salir de una posición donde uno estaba ya instalado. Romper un pequeño acuerdo con la inmovilidad. Pedro no podía llegar al sepulcro sentado. Y nosotros tampoco. Por eso nos ponemos a caminar. Y es que hay búsquedas espirituales que no empiezan con una idea nueva, sino con un cambio en nuestra postura. Apagar una pantalla, salir de una habitación, ir a una misa, llamar a alguien, abrir una Biblia, pararse y volver a caminar. Y es que la vida nueva empieza a veces con un gesto muy concreto. Levantarse no significa tener todo resuelto. Pedro se levanta precisamente porque no entiende. Si ya hubiera comprendido plenamente, quizás el movimiento sería otro. Brincaría y abrazaría a las mujeres. Pero no. Aquí su cuerpo responde
a una mezcla de inquietud, deseo, temor y hasta esperanza. Y es profundamente humano. Muchas decisiones importantes comienzan antes de que la mente pueda ordenar todas las piezas. Uno se levanta simplemente porque desea buscar la verdad. Se levanta porque reconoce que no puede seguir tratando la pregunta como si no importara nada. Y el Evangelio no nos pide fingir que ya comprendemos todo. Nos invita solo a una obediencia inicial. Muévete hacia la luz que tienes, aunque todavía sea poca, porque este es un universo en movimiento. Así que mientras escuchamos estas palabras, quizás sentimos nuestros propios pasos mientras escuchamos esto. Porque la fe no se vive solo con la cabeza, se vive en las piernas, en la respiración, en la garganta, en las manos. Se vive con un ritmo y con un cansancio. Y Pedro se levanta con el cuerpo entero. Ahora, su historia no cambia solo porque ahora piense distinto, sino que empieza poco a poco a moverse de otro modo y empieza a asumir su rol apostólico. A veces el alma necesita entonces que el cuerpo lo ayude. Y cuando caminamos, algo se ordena. Cuando nos inclinamos hacia adelante, algo se ablanda en nosotros. Cuando miramos de cerca, una idea abstracta se vuelve realidad. Y el camino espiritual no desprecia el cuerpo, lo convierte en lugar de respuesta. Hay algo aquí interesante para nosotros. Pedro no se levanta en condiciones perfectas. No hay calma total. No hay una comunidad unida donde todos juntos se levantan. No hay una explicación completa. No hay una alegría organizada. Más bien, parece que hubiera mucha confusión. Y en medio de esa confusión, Pedro se levantó. Así que una palabra rechazada pudo haber generado una pregunta que hizo arder un poquito su corazón. Muchas veces esperamos que la vida esté muy ordenada antes de comenzar a responderle a Dios. Esperamos tener más energía, más tiempo, mejor voz, menos ruido, más recursos, menos responsabilidades, menos cansancio, menos incertidumbre. Quizás estar retirado para comenzar a ver a Dios. Pero es que algunas llamadas llegan precisamente en medio de la vida real, cuando estamos trabajando, cuando estamos viviendo, no para descuidarnos, no para confundir entrega con agotamiento, sino para recordarnos que la fidelidad no siempre nace en un escenario ideal. A veces nace aún cansados y nos ponemos de pie, como hicieron las mujeres llevando sus perfumes y como ahora hace Pedro con su curiosidad. Así que ahora hemos llegado al corazón de este movimiento. Levántate, corre y mira. No como una orden ansiosa, no como una presión para hacer mucho, no como una épica del cual puede con todo. Es simplemente una invitación, una palabra que fue dicha, un signo que puede ser mirado. Hay una silla interior que tal vez ya no corresponde quedarse allí. Así que dejemos que de nuevo la música nos ayude a recibir este impulso sin convertirlo todavía en agitación. Respirando entre la duda, avancé para entender. Hay respuestas que aparecen
solo después de correr. No encontré todas las claves ni el final de la verdad, pero vi que la esperanza seguía más allá. La fe no siempre empieza con certeza o explicación, a veces nace en el momento de aceptar la invitación. Y el camino que hoy comienza todavía sigue abierto, cada paso da forma nueva a lo que llevo por dentro. Levántate, corre y mira, no te quedes donde estás. La pregunta abre camino, cada paso pide más. No lo sabes todavía, pero puedes comenzar. Cuando el cuerpo va en busca, la fe aprende a caminar. La canción termina y seguimos caminando. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Y esa carrera dice algo. No es un paseo curioso, no es una inspección fría con un cuaderno para analizar qué pasó. No es un simple trámite. Hay una urgencia, pero es una urgencia distinta a la ansiedad. La ansiedad quiere controlar el resultado antes de llegar. Pedro no controla, solo corre hacia el lugar donde la palabra de las mujeres podría ser confrontada con los signos del lugar. Y entonces el cuerpo acelera porque el corazón ya no soporta quedarse lejos. Y a veces correr no es escapar, a veces correr es buscar. Así que la fe de Pedro en este momento no se expresa primero como una doctrina, no corrió a dar un discurso, se expresa más como un desplazamiento. Sale de donde estaba y va hacia el sepulcro. Y eso nos ayuda, porque hay etapas en la vida espiritual en que creer significa formular una respuesta. Pero hay otras donde creer simplemente significa acercarse y ponerse en movimiento. Todavía quizás no podemos decirlo todo y responder, pero sí puedo ir a mirar. Todavía no lo comprendo, pero ya el miedo no me paraliza. Puedo ahora permanecer encerrado en mis conclusiones, pero en movimiento. Así que la vida nueva no se recibe a una distancia cuando Dios pide acercarnos. Algunos signos solo aparecen para que alguien se mueva y con la naturaleza todo va a quedar mejor clarificado. Así que mientras caminamos, pensemos por un momento qué sepulcro necesitamos ir a visitar. Y no necesariamente un lugar físico, simplemente un sitio donde habíamos dado una historia por terminada y que ahora podría reabrirse. Una relación que habíamos enterrado demasiado pronto, una vocación que tratamos como algo del pasado o que estaba muerto, o una parte de nuestra fe que dejamos en silencio. Quizás es una esperanza que teníamos descartado porque alguien la llamó un desvarío. Ir a mijar no significa creer ya de inmediato ingenuamente. Significa no permitir que la distancia decida por nosotros. Porque hay realidades que necesitan ser vistas y pensadas de cerquita. Desde lejos, todo se vuelve más simple, sí o no, vivo o muerto, posible o imposible. Pero de cerca, Dios puede mostrarnos signos que la distancia no dejaba ver.
Y Lucas añade otro gesto, se inclinó. Y así es que uno se camina, uno se inclina hacia el futuro. Así que Pedro no solo llega al sepulcro, se inclina. Y es que el sepulcro obliga a bajar el cuerpo para mirar lo que hay allá adentro. Hay que renunciar a una postura erguida del que cree que tiene toda la escena dominada. Esa imagen es bastante fuerte, porque hay verdades que no se ven desde la altura del orgullo, del control o de una explicación rápida. Hay que inclinarse, bajar la cabeza, ajustar la mirada, entrar en una atención más humilde con esa posible verdad, con esa posibilidad. Y es que entonces la resurrección no se presenta en este momento como un magnífico espectáculo caído del cielo con bombos y platillos, sino que deja signos muy pequeñitos dentro de una tumba. Y esos signos requieren una mirada inclinada a ver. El hecho de que Lucas hable de inclinarse es una forma ya muy bonita de conversión. Y lo hacemos mucho en las iglesias. En misa nos inclinamos. Así que no siempre vivimos la vida inclinados. Preferimos más bien a veces imaginar la conversión como una gran claridad interior, una luz fulgurante. Pero a veces comienza con una postura menos defensiva. Cuando nos inclinamos, aceptamos que hay algo que nos supera. Aceptamos que no vemos todo desde donde estábamos, en nuestras alturas. Aceptamos que requerimos acercarnos sin invadir ese espacio. Y así, Pedro se inclina ante un misterio que todavía no comprende. Y eso es distinto a exigirle a Dios que nos dé una explicación muy concreta antes de ponernos en movimiento. Así que la humildad no pareciera eliminar la inteligencia. La coloca en una posición correcta. Primero mira, primero recibe, primero escucha y después comenzarás poco a poco a entender usando tu inteligencia. Mientras caminamos, hagamos una segunda pregunta. Hoy, ¿qué conviene mirar con más humildad y menos defensa en nuestra vida? Tal vez alguna palabra que alguien nos dijo hace mucho tiempo. Tal vez alguna herida del pasado que hemos explicado demasiado rápido. Tal vez es una nueva señal pequeña, una diosidencia que estamos descartando porque sentimos que no vino de una forma fulgurante. Tal vez es una responsabilidad que nos pide bajar un poco el control y acercarnos a ella como un aprendiz. La pregunta entonces no busca culparnos, simplemente busca abrir la mirada y despertar curiosidad. Porque cuando el alma se inclina, a veces descubre que la realidad era mucho más profunda que nuestra primera interpretación. Eras luz entre mis dudas, presencia fiel al amanecer. Mientras avanzo por la senda, algo comienza a despertar. Tu voz habita mis silencios y me enseña a confiar aunque no te vea. Caminas junto a mí, paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha, tú caminas conmigo. Yo elijo continuar. En tu palabra encuentro fuego, en tu mirada libertad.
obligas a seguirte, me invitas a caminar. Y mientras late el corazón, más clara se vuelve tu voz. Cada paso deja huellas de un amor que me encontró. Así que volvemos al sepulcro con Pedro y vemos que se inclina. Y cuando se inclina, ve los lienzos y no ve a Jesús. ¡Wow! Inclinarse no implicó ver ahora a ángeles que le van a dar una explicación. No recibe una demostración total. Simplemente ve unos lienzos, unos signos muy humildes, restos de una escena que ya no puede ser leída como antes. El cuerpo no está. Y esos lienzos son los que están ahora hablando. Y nos hablan a nosotros hoy en día, porque son los lienzos de la sábana santa de Turín. La muerte entonces no conserva lo que parecía suyo. Tenemos un nuevo testigo, un testigo fabuloso. Ahora, en ese momento, la evidencia que Pedro recibe no es todavía una aparición gloriosa. No tiene los equipos científicos que tenemos hoy en día para analizar ese lienzo y ver cómo ese lienzo nos presenta la resurrección. Lo único que sabe es que hay una ausencia de un cuerpo acompañada por unos lienzos y un signo que vino de las mujeres. Todo esto es muy sobrio, pero también es muy humano. Dios no siempre nos va a dar toda la claridad y toda la evidencia de las cosas que hace. A veces nos deja unas simples señales suficientes para que la pregunta siga viva por unos días más, hasta que finalmente Pedro pueda mirarlo. Nosotros solemos querer grandes señales. Queremos que Dios nos responda de una manera muy clara a cada una de nuestras oraciones y que no deje ninguna duda. Pero muchas veces lo que recibimos son un lienzo y eso, ojalá, nos dé una paz. Eso, ojalá, nos abra una puerta. Eso, ojalá, nos abra una inquietud que no desaparezca y que comencemos a investigar. Una persona que vuelve, una palabra que se levanta, un deseo de servir que sobrevive al cansancio de la caminata. Un signo humilde no obliga de inmediato a creer, pero invita a volver a mirar. Y ahora Pedro sabe que no está todo resuelto, pero ya cuando regresa otra vez con sus amigos, ya no es lo mismo. Los lienzos no son el final de la fe, pero sí el principio de que esa oportunidad puede ser una realidad. Y son entonces el comienzo de una pregunta más profunda. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo y hoy vuelvo a elegir. Hasta ahora hemos estado concentrados en Lucas 24, pero es que el evangelista Juan también nos ofrece más detalles de lo que ocurre esa mañana. En su evangelio, Juan narra también la carrera de Pedro y, en este caso, suya como discípulo amado. Narra la entrada al sepulcro, los lienzos, el sudario, y allí aparece una frase poderosa que es asumida a Juan y no a Pedro. Y la frase dice, vio y creyó.
Bueno, ojalá que con pequeños símbolos del lienzo nosotros podamos ver y creer. Pero bueno, en esta caminata seguimos con Lucas. Y Lucas nos muestra a un Pedro corriendo, inclinando, viendo los lienzos y regresando admirado, no convertido ya del todo, simplemente admirado. Un poco menos claro que Juan, que vio y creyó, pero por lo menos muestra un signo de admiración. Interesante. No requerimos forzar todas las tradiciones dentro del mismo momento. Podemos recibir la riqueza que nos da otros evangelistas sin perder el movimiento propio de Lucas y su investigación. Así que esta etapa del versículo no nos lleva todavía a una fe plenamente expresada, pero sí nos lleva al asombro. Pedro volvió admirado y allí aparece otro tesoro, que es la palabra volver. Y volver es importante. Ya vimos que las mujeres volvieron a donde los apóstoles. Y Pedro hace lo mismo. No se queda en el sepulcro tratando ahora de poseer para sí solo este signo. No convierte los lienzos en su propiedad privada personal. No se instala allí para admirar el misterio, sino que vuelve, pero vuelve ahora un poco más abierto por dentro, porque el asombro no es una comprensión total, es una grieta en la explicación cerrada. Es el alma reconociendo que la realidad podría ser más grande de lo que él pensaba. Cuando Pedro salió de su comunidad, él estaba un poco incrédulo. Sin embargo, ahora llega con una nueva pregunta. Ya las mujeres no parecieran estar locas ni desvariando. Así que quizás todavía no puede anunciar tan claro como las mujeres que recibieron información más potente de los hombres fulgurantes. Pero por lo menos ya no puede negar que algo pasó. Y ese es un regalo para quienes no estamos del todo resueltos. El Evangelio no nos desprecia a los que simplemente nos asombramos por lo incompleto de algo. Y es que no todo camino espiritual pasa de la incredulidad a una certeza absoluta en un instante. A veces pasa de la incredulidad al movimiento, del movimiento a la mirada, de la mirada a la inclinación y de allí al asombro. Y el asombro es una espera un poquito más abierta de lo que estábamos el sábado. Así que la fe puede ir creciendo poco a poco por etapas, como un árbol que empieza a desarrollar sus primeras ramas. Pedro entonces no recibe todo lo que va a recibir en los próximos años, pero su corazón ya empieza a ser desplazado. Una pequeña hoja verde empieza a capturar energía, empieza a hacer fotosíntesis y eso empezará a rendir frutos más adelante. Y todo eso porque se puso en movimiento tal como lo estamos haciendo nosotros con estas caminatas. Así que ahora no pidamos a este momento, a este preámbulo, a este episodio 12, lo que va a venir después. Hoy simplemente celebramos una gracia pequeña pero decisiva. Alguien que no entendía se levantó. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha, tú caminas conmigo.
y hoy vuelvo a elegir. Miremos entonces el camino recorrido en esta primera etapa. El amor que salió de madrugada. Una piedra que ya no está y que parecía imposible de mover. Un vacío que ya no es abandono. Una pregunta que corrige una búsqueda. Una palabra que despertó una memoria. Unas mujeres que vuelven para contar con nombres conocidos por Dios. Un testimonio que no es recibido, pero que generó en alguien que se levantó, que corrió, que se inclinó, que miró y que ahora vuelve asombrado. Este cierre no es quizás un triunfo muy ruidoso, pero es un preámbulo fabuloso a lo que viene. Es una gran apertura para las próximas caminatas, porque ahora ya sabemos con claridad que la resurrección ha comenzado a mover cuerpos, ha comenzado a cambiar voces, ha comenzado a generar memorias y ha empezado a poner preguntas que empiezan a buscar respuestas. Y por ahora, todavía la comunidad no está convertida por completo. El cristianismo todavía no ha llegado a los miles de seguidores. Son los primeros brotes de lo que puede ser en el futuro. Pero lo importante es que la inmovilidad ya fue tocada y nos pusimos en movimiento y estamos entonces todos caminando con Dios. Y eso merece esta oración. Señor Jesús, cuando una palabra verdadera nos alcance, no permitas que nos quedemos sentados por miedo. Danos la humildad para levantarnos, la valentía para acercarnos, la paciencia para mirar sin exigir comprenderlo todo. Enséñanos a correr hacia ti sin ansiedad, a inclinarnos sin orgullo y a reconocer los signos humildes de tu vida nueva. Cuando seamos Pedro, heridos y confundidos, despierta en nosotros un movimiento suficiente para ponernos en marcha. Cuando seamos las mujeres, danos fidelidad para hablar. Cuando seamos una comunidad, danos la paciencia para escuchar. Que nuestros ojos aprendan a mirar de nuevo y que nuestro corazón no cierre demasiado pronto todo lo que tú estás ahora abriendo. Bueno, mis caminantes, con este movimiento cerramos el preámbulo. El sepulcro ya sabemos que no guarda un cuerpo. Las mujeres ya dieron su primer testimonio de muchos que empezarán a dar. Ya Pedro fue a mirar y ya llegó asombrado. Pero ese mismo día, otros discípulos que escucharon todo eso van por otro camino. No corren hacia el sepulcro como Pedro. Se alejan de Jerusalén, huyen despavoridos. Caminan con una tristeza, conversando sobre lo ocurrido, sin reconocer todavía que Jesús resucitado se va a acercar a caminar con ellos. Y ese es el próximo umbral. Hoy no estamos allí, pero ¿cómo queremos comenzar a caminar en ese umbral? Nos quedamos por ahora con Pedro, de pie, respirando, quizás confundido, pero ya tocadito por el misterio de la resurrección. Así que nuestro corazón arde, porque la resurrección no solo convence ideas, también levanta cuerpos. Arde porque una palabra rechazada puede seguir trabajando
Arde porque Pedro nos muestra una fe que empieza antes de comprenderlo todo. Arde porque los signos humildes de Dios merecen ser mirados desde cerquita. Y no vamos a siempre a creer de inmediato, pero hay un momento en que la gracia nos pide al menos levantarnos, correr hacia el misterio e inclinarnos para mirar. Y en esa inclinación empezamos a caminar por Emaús. Y vamos a ver cómo nuestro corazón arde un poquito más que ayer, aún antes de entenderlo todo, aún antes de comprender la vida nueva que se nos abre por delante. Arde el corazón, la fe se pone en marcha, tú caminas conmigo y hoy vuelvo a elegir. Paso a paso, caminas junto a mí.